que espero que sea de bendición para todos ustedes antes de la enseñanza de la palabra de Dios. Los cristianos somos salvos por la gracia del Señor, por la sangre del Cordero, nuestra deuda canceló. El pecado nos llevaba a la eterna perdición, pero Cristo dio su vida, Él murió crucificado para darnos salvación. Y cuando mueras tú, ¿en dónde estarás? Si no crees en Jesús, te condenarás. Mas si fías en Él, vida eterna tendrás. Por confiar en Jesús, del infierno escaparás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los cristianos somos siervos, proclamamos la verdad, que Jesús es el camino que lleva a la eternidad. Él murió para salvarnos, nadie más lo puede hacer. El que quiera vida eterna y el perdón de los pecados, en Jesús debe creer. Y cuando mueras tú, ¿en dónde estarás? Si no crees en Jesús, te condenarás. Mas si fías en Él, vida eterna tendrás. Por confiar en Jesús, del infierno escaparás. Y cuando mueras tú, ¿en dónde estarás? Si no crees en Jesús, del infierno escaparás. Y cuando mueras tú, ¿en dónde estarás? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener un mensaje de la palabra de Dios, y a partir de este momento le pedimos que ponga toda su atención en el mensaje, que ponga toda su atención en la predicación de la palabra de Dios y no permita que nada ni nadie le distraiga, por favor. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Voy a pedir por favor que nadie esté saliendo y entrando, nadie esté hablando. Vamos a concentrarnos por favor en el mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 y el versículo número 21. Mateo capítulo 7 y el versículo número 21, por favor. Vamos a ver lo que la Biblia dice ahí. Mateo 7, versículo 21. Yo voy a leerlo, sígame con su vista, después oramos y entramos en la palabra, en el mensaje de esta hora. Dice ahí la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y luego dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día. Hermanos, por unos momentos, por unos minutos, quiero llevarle a un momento muy solemne. Un momento de pensar y reflexionar de verdad. Jesús está pronunciando al terminar el gran discurso del Sermón del Monte, diciendo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Y el 22 dice, muchos me dirán aquel día. ¿A qué momento se está refiriendo Jesús cuando dice aquel día? Aquel día. Quiero hablarle acerca de 5 frases pronunciadas aquel día desde el trono. 5 frases desde el trono es el título del mensaje. No es momento de pensar en el vecino, en la vecina, en el propio amigo, en el hijo, en el padre. Es momento de pensar en cada uno de nosotros, de manera personal. 5 frases desde el trono aquel día. Vamos a orar. Señor, estamos en un momento sumamente importante, mi Dios. Todos los que estamos aquí son amados por ti. Pero estoy seguro que entre nosotros hay gente, Señor, que si muriera en este momento estaría condenado para siempre en el infierno, Señor. Y sería una tragedia que terminemos nuestra campaña de asistencia sin que esta persona que está aquí tenga la seguridad de ir al cielo. Por eso hoy te ruego el poder de tu Espíritu Santo para comunicar este mensaje, estas frases que serán pronunciadas en un futuro, Señor. El tiempo está cerca. Te ruego, por favor, obres, Espíritu Santo, libremente en cada corazón. Por favor, Señor, que no sea un mensaje más, un mensaje vacío, sino que realmente tú obres en cada corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día. Hay frases, hermanos, en la Biblia que deben detener nuestro corazón por un momento. Hay frases solemnes que deben obligarnos a guardar silencio y ponernos a pensar. Frases que atraviesan, hermanos, lo superficial de la vida y nos confrontan con la realidad de la eternidad. Una de ellas esta mañana es estas frases que veremos. Muchos me dirán aquel día. No dice pocos me dirán aquel día. Dice muchos me dirán aquel día. No dice en esta vida. No dice en este año. No dice en esta generación, dice aquel día. ¿A qué se refiere Jesús con aquel día? ¿Qué tiene de especial ese día para que toda la eternidad parezca girar alrededor de este momento? Permíteme llevarte a este momento. Déjame explicarte, querido hermano, a qué se refiere Jesús cuando dijo aquel día. Aquel día es un día anunciado por las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios anuncia un día señalado por el Dios para que el ser humano esté delante de su trono. Un día, la historia del mundo se terminará. Un día, hermanos, el tiempo ya no va a existir. Y aquello que tanto te preocupa ya no va a valer la pena. Ya va a perder completamente su valor. Ese día el oro va a perder el valor completamente. La plata que tanto anhelas tener se va a esfumar, va a perder completamente el valor. Ese momento se acerca. La historia, hermanos, de la humanidad no avanza sin rumbo. El mundo no está girando en caos nada más. Las naciones no están moviéndose al azar. Todo está diseñado por un Dios en una fecha en su calendario eterno, donde las naciones van a estar puestas delante de Él en la eternidad. Dios ha señalado ese día, una fecha que solo Él conoce, un día que se acerca y cada amanecer nos acerca a ese día, un día, cada día que pasa, cada latido de nuestro corazón nos acerca más y más a aquel día, un día que se acerca. Cada funeral que apreciamos nos acerca y nos hace pensar de aquel día, un día que se acerca cada año que pasa, un día que llegará para todo ser humano.
Mire lo que dice Daniel capítulo 12 y el versículo número 2. Daniel 12, 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel 12, versículo 2. Dice la Biblia ahí. ¿Están ahí, hermanos, en ese pasaje? Dice la Biblia. 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Note lo que dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. A través de toda la Biblia encontramos a profetas como Daniel hablando de ese día. Los profetas hablaron de ese día. Los apóstoles hablaron de ese día. Jesús habló sobre ese día, el día del juicio, el día en el que estaremos delante de Dios. Juan capítulo 5, el versículo 28, dice de la siguiente manera. Si no lo encuentra, simplemente escuche lo que dice. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Observe que dice la Biblia aquí que todos oirán la voz de Dios. Todos, un día, todos los muertos sin Cristo van a resucitar. Un día todos los muertos que hayan recibido a Cristo también van a resucitar. Unos primero que otros. Primero los que moramos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados al cielo. Pero al final del tiempo, todos los muertos oirán su voz y van a resucitar. Todos. No algunos, no muchos, todos. Los ricos y los pobres, los educados y los ignorantes, los poderosos y los débiles, los ancianos y los jóvenes, los religiosos y los incrédulos, los sabios y los no tan sabios, los que llenan iglesias y los que jamás han ido a una. Todos comparecerán delante del trono de juicio, delante de Dios, todos en aquel día. En el libro de Hechos, capítulo 17, y en el versículo 31, declara las siguientes palabras. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día, ese día se acerca. Dios no dice que tal vez lo hará. O Dios no dice que posiblemente lo hará. Dios estableció una cita contigo en la eternidad. La sentencia que Dios dé ese día será justa, porque Él es justo. Él es un juez perfecto. Él no tiene errores y tú vas a estar delante de Dios en el tiempo indicado. Por más que trates de huir de Dios, por más que trates de escapar de ese día, vas a estar delante de Dios un día. Ya no podrás escapar de Él. Ya no podrás esconderte en tus escondrijos selectos. Ese día estarás parado delante del juez supremo de la tierra. Ese día. ¿Y quién será ese juez? La Biblia declara que Jesucristo es ese juez. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. El Señor Jesucristo será el juez. El mismo Jesús que nació en Belén humildemente, ahora estará sentado, pero como juez. El mismo que caminó en las calles polvorientas de Galilea, ahora estará sentado perfecto
como un juez. El mismo que fue clavado en la cruz por los soldados romanos para pagar por nuestros pecados, aquel que enmudeció y cayó y no abrió su boca, aquel que oraba en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahora estará sentado como un juez justo. El mismo que derramó la sangre por cada pecador de la humanidad, ahora es quien se siente en el tribunal para juzgar aquel día. Qué escena tan impresionante. Aquel día, aquel juez, aquel día el Señor Jesucristo juzgará a los hombres. Aquel que un día que estuvo delante de Pilato, ahora Pilato estará delante del juez. Aquellos soldados que sin piedad tomaron el látigo para hacer herir a las espaldas de nuestro tierno Salvador, y que se burlaban de él y que vendieron sus ropas, aquellos soldados estarán delante del juez supremo de la tierra, delante del Señor. Aquellos pecadores que rechazaron ahora estarán delante del juez. Aquel cuyas manos fueron clavadas, esos soldados que clavaron sus manos, estarán ahí delante de él. Todos estarán sin excepción delante del Señor. Y entonces encontramos una descripción solemne, una descripción aterradora para el que no tiene a Cristo. Mire Apocalipsis capítulo 20. Vamos a regresar en unos momentos más a Mateo. Pero mire Apocalipsis 20, por favor, lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 11. Aquel día se acerca. Aquel día se acerca para todos. Y vi un gran trono blanco. Estoy en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Los qué fueron abiertos? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde estaban escritas? Según las obras. Y el mar entregó el muerto que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron ¿qué, hermanos? Fueron juzgados cada uno según sus ¿qué, hermanos? Y notamos lo que dice a continuación. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué escena tan impresionante! Deténgase un momentito para poder analizar. No es un trono de la gracia, ese ya pasó. No es un trono de misericordia, no es un trono de invitación a que dejes tu pecado. No es ahora. Ahora se ha convertido en el trono de juicio. Un gran trono blanco, puro, porque el juez perfecto se sienta. No habrá sobornos para este tribunal. No habrá abogados en este tribunal. No habrá una trampa para torcer la sentencia. No habrá influencia humana que podrá alterar el veredicto del juez. Nadie podrá excusarse delante del juez. El juez santo, el juez perfecto, la sentencia que dará será irreversible. Y ahora el juez manda traer los libros de las obras y es presentado a aquel que vivió en la tierra por 30, 40, 60 años en Ecuador, en Perú, en Colombia y Venezuela y en cualquier parte del mundo. En cualquiera etapa de la historia humana será presentado a aquellos que rehusaron rechazar a Cristo. Y en ese libro de las obras dice la Biblia que serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Observa, por favor, grandes y pequeños de pie ante Dios.
Observa la escena. Reyes y mendigos, gobernantes y ciudadanos, líderes y seguidores, padres e hijos, delante del Dios supremo de la tierra. Aquí no hay diferencias sociales, no hay privilegios, no hay excepciones, no hay favoritos, puestos delante del juez supremo de la tierra para ser juzgados. Cada palabra que dijiste durante tu vida, cada mal pensamiento, cada intención del corazón, cada pecado, cada oportunidad que rechazaste a Cristo, cada cantina que visitaste, cada prostíbulo al que asististe, cada mensaje que escuchaste de Dios y rechazaste, cada invitación de los hermanos a la iglesia, todo quedará expuesto delante del juez en aquel día. Lo que fue oculto en la tierra será revelado en la eternidad. Lo que nadie vio en lo oculto, en lo oscuro, saldrá a la luz. Lo que nadie supo será contado, porque el juez lo sabe todo. Y mientras contemplamos aquella escena solemne, pregúntate si tú estarás en ese lugar. Y escucharás lo que Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día. Y cuando Jesús dijo aquel día, se está refiriendo a este momento donde vemos a grandes y pequeños, una fila interminable de aquel día delante de Él. Y mira, vuelve por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y vamos a ver lo que Jesús está hablando de aquel día, porque Él dijo: muchos me dirán en aquel día. Muchos me dirán en aquel día. Mira Mateo 7, 21 por favor. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y mira, quiero que veas lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo le dirán? Señor, Señor. Le dirán Señor. Y también le dirán que profetizaron en su nombre, y que en su nombre echaron fuera demonios, y que hasta en su nombre hicieron milagros. Cuando Mateo presenta esta parte de la escritura, vemos al Señor Jesucristo diciendo: muchos en aquel día. Mateo 7, hermano, las personas que aparecen aquí no llegan temblando delante de Él, no llegan confesando, rechazando a Cristo, le llaman Señor. No llegan reconociendo que estaban perdidas, dicen que hicieron hasta milagros. Llegan confiadas, llegan seguras, llegan convencidas. Ellos creen que van a entrar al reino de los cielos y no esperan las palabras que Cristo les tiene que decir. Ellos esperan coronas y galardones. Ellos esperan las puertas abiertas de la gloria. Ellos esperan que sean invitados a la mesa del Rey. Pero las palabras que salen del trono estremecen a cualquiera de los que estamos aquí. Porque las palabras que vamos a estudiar, hermanos, brevemente en esta tarde, son palabras que cierran para siempre la puerta de la eternidad para estas personas. No hay más oportunidad ya. Una puerta cerrada en las narices, con sorpresa para estos muchos, entre los cuales puedes estar tú. Tú puedes estar dentro de estos muchos. Por eso quiero predicar estas 5 frases pronunciadas desde el trono. Palabras que cierran para siempre la entrada al cielo. Y así que esta mañana, antes de continuar, quiero pedirte algo, hermano. Por favor, una vez más, no pienses en otra persona. No pienses en tu vecino ni en tu familiar. No pienses en alguien que debería estar aquí. Él debería escuchar. No, piensa en ti. En tu alma, porque dentro de algunos cuantos años, ya no falta mucho para eso, se establecerá ese tribunal.
en menos de lo que puedes pensar. ¿Cuáles son esas palabras que salieron desde el trono aquel día, que saldrán? Escúchame bien, estas palabras saldrán. Y si estás escuchándome en esta mañana, estás a tiempo de no escucharlas. Pero quiero que estés advertido, porque uno de mis trabajos es predicarte la verdad de Dios. Aunque no sea popular, aunque no guste, aunque algunos hermanos se aterroricen, es la verdad de Dios. ¿Cuáles serán esas palabras? Mira lo que dice, por favor, en Mateo 7, versículo 23. Encontramos la primer palabra que será pronunciada desde el trono. Dice la Biblia, Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, les diré. Noten la primera frase. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Después de contemplar aquella escena de juicio, después de ver ese gran trono blanco, después de ver a la humanidad reunida delante del trono de Dios, llegamos a estas palabras pronunciadas por el juez de toda la tierra. Y la primera es: nunca os conocí. No son palabras dirigidas a ateos en este momento, porque son palabras de alguien que declaró: Señor, Señor. No son palabras dirigidas a aquellos que no habían escuchado el nombre de Jesús. Son palabras dirigidas a personas, queridos hermanos, que aunque escucharon a Cristo, nunca vinieron a Él verdaderamente. No son palabras dirigidas a alguien que nunca escuchó el Evangelio. Estas palabras son palabras dirigidas a personas religiosas, a personas que conocían el nombre de Cristo, a personas que hablaban de Cristo, a personas que compartían en su TikTok alguno que otro versículo. Y precisamente eso es lo más peligroso, y por eso lo quiero mencionar esta mañana, porque el mayor enemigo de la salvación no siempre es la incredulidad, sino una seguridad falsa. ¿Crees que eres cristiano? ¿Crees que has invocado a Cristo? Algunas veces piensas, pero en realidad nunca has nacido de nuevo. Muchos me dirán aquel día, no pocos como dije, no algunos, muchos. Por eso es que en esta hora, a través de este mensaje, tienes que visualizarte delante del trono, y tú escucharías estas palabras. Serías tú de este grupo que diría a Jesús: nunca te conocí. ¿Qué tragedia sería? No existe mayor tragedia que llegar a la misma presencia de Dios y descubrir que las puertas están cerradas para mí, que me decía religioso, que me decía ser cristiano. No existe mayor tragedia que pasar una vida creyendo en falsedad, que pensar que soy salvo cuando en realidad nunca le he pedido a Cristo que sea mi Salvador. Sí, escuché el nombre de Cristo, sí, fui a una que otra iglesia. Mire qué clase de personas nos encontramos aquí. ¿Quiénes son aquí? En primer lugar, son religiosos sin conversión. Religiosos sin conversión. Mire cómo dicen ellos, versículo 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no qué? No profetizamos. Estoy en Mateo 7, 22. No profetizamos. No echamos fuera demonios. No hicimos milagros. Note algo aquí, hermanos, que estas personas eran personas religiosas. Conocían el nombre de Cristo, hablaban en el nombre de Cristo. Es más, hasta trabajaban en el nombre de Cristo, pero jamás pertenecieron a Cristo, jamás tuvieron a Cristo como su Salvador. Había actividad religiosa, pero no
tuvieron regeneración, nunca nacieron de nuevo. Tenían participación, pero nunca transformación. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Muchos de ellos estuvieron tal vez en iglesias, muchos vieron milagros, participaron en algún ministerio, fueron a algunas iglesias, escucharon predicaciones, asistieron a alguna que otra campaña evangelística, llevaron a la Biblia a sus lugares, a sus casas, pero nunca nacieron de nuevo, simplemente religiosos. Y en esta mañana, querido hermano, antes de salir de aquí, asegúrate que tú no eres uno de estos que cree que ya es hijo de Dios, que ya ha nacido de nuevo, cuando en realidad simplemente está siendo un buen religioso. No solamente había religiosos aquí, también había de los que confiaban en sus obras. Porque dice aquí otra vez: Señor, ¿no hicimos milagros? ¿No profetizamos? Ellos no llegan diciendo: Señor, confiamos en tu salvación. Señor, confiamos en tu sangre preciosa para nuestra salvación. Dependemos de tu sacrificio. No, ellos llegaron diciendo, hablando de sí mismo: profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, todo girando alrededor de lo que ellos hicieron. Toda su esperanza descansando en sus obras. Toda su confianza estaba puesta en sus méritos. Y ahí encontramos uno de los engaños más antiguos de la humanidad. El hombre sigue intentando salvarse a sí mismo. Tengo una noticia: solo Cristo salva. Si tú no puedes confiar en tu religión, tú no puedes confiar tampoco en tus buenas obras, nadie podrá llegar delante de Dios por su buen comportamiento, porque todos somos miserables pecadores. Desde Babel hasta nuestros días, la gente ha querido construir escaleras para llegar al cielo, para llegar a Dios, pero solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dirán aquel día delante del juez: soy una persona buena, ayudaba a los vecinos, ayudaba en la sociedad, nunca le hice daño a nadie, ayudé a los necesitados, di limosnas, fui religioso. Pero nada de eso es suficiente para poder entrar al cielo. Porque la salvación no obra por los méritos propios, no es por obras, no es por esfuerzos humanos. Si las obras pudieran salvarnos, por demás murió Cristo. La cruz es la evidencia de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es tuyo, sino es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Queridos amigos y hermanos que están presentes, nadie llegará al cielo sostenido por sus propias obras o méritos. Nadie llegará al cielo sostenido por sus logros religiosos o sus títulos religiosos. Si usted no es redimido por la sangre del Cordero, usted escuchará la primer frase triste: nunca os conocí. Pero tenemos otra frase que sale desde el trono. La tragedia aún no ha terminado para estas personas, que las cuales Cristo dice. Porque después de escuchar las palabras nunca os conocí, hay otras palabras que son graves. Mire lo que sigue diciendo, por favor, en el versículo 23. La segunda frase que escucharán aquellos que estarán delante del trono blanco, delante del juez con los libros abiertos. La segunda frase es en el versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Cuál es la siguiente frase? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, no pierda Mateo, póngale una marquita ahí y vaya a Mateo capítulo número 25. Mateo 25. Versículo 41, por favor. Mateo 25, 41.
Si está ahí, diga un amén, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda. Note lo que dice. ¿Cuál es la frase? Apartaos de mí. La segunda frase que saldrá desde el trono aquel día será: apartaos de mí. Palabras terribles, pero palabras solemnes, palabras definitivas. Toda la Biblia usted puede encontrar invitación de Dios mientras que estés con vida. Ven, búscame, acércate a mí, vuelve a mí. El que quiera venga y tome del agua gratuitamente. Una y otra vez en la Biblia encontrarás palabras de invitación a arrepentirte, a venir a Cristo. Pero en este día ya no habrá invitación para que lo busques. Ahora será una declaración triste y trágica: apártate de mí, maldito. Apártate de mí, hacedor de maldad. Mire cómo dice el versículo 41. Apartaos de mí, malditos. Una y otra vez Dios extiende los brazos a los pecadores. Una y otra vez Dios ofrece perdón. Dios ofrece misericordia. Dios te invita a que te reconcilies. Dios te invita a que lo busques. Pero llegará el día, aquel día, cuando la puerta será cerrada, cuando las oportunidades se terminarán. Aquel día la paciencia de Dios llegará al límite. Una vez Salvador amoroso, paciente, invitándote a que vengas a Él, pero ahora declarará: apartaos de mí. Una sentencia eterna. Esa sentencia es estar excluido de la presencia del Señor por toda la eternidad. Toda la bendición procede de Dios. Toda la alegría procede de Dios. Toda la paz procede de Dios. Toda la esperanza procede de Dios. Toda la misericordia procede de Dios. Toda la gracia procede de Dios. Pero habrá un lugar en el cual la ausencia de Dios y todo lo bueno estará. Y ese lugar se llama el infierno. El infierno, el hombre será separado de todo aquello bondadoso que existe. Ahí no habrá alivio, no habrá consuelo, no habrá esperanza, no habrá misericordia. El pecador será excluido de la presencia favorable y amorosa de Dios. Apartaos de mí. Durante toda su vida un incrédulo disfrutó de la paciencia, de la misericordia de Dios. Una y otra vez vivió bajo las bendiciones de tener un sol encima de nosotros, viento, aire, comida y todo eso. Pero este día la tragedia continuará con esta segunda frase para aquellos que estarán delante del trono: apártate de mí, maldito, hacedor de maldad. Es un fin definitivo. Ya no hay oportunidades. Déjame decirte algo, querido hermano, querido oyente que estás aquí. Has venido aquí porque Dios te ama. Porque tienes que escuchar que aún estás vivo y hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay la posibilidad de que te arrepientas, de que aceptes el evangelio, de que confíes en Cristo. Pero después de esta vida ya no hay oportunidad. No hay purgatorio. No existe el purgatorio. No existe una segunda ocasión. Sería bueno que tal vez existiera el purgatorio, pero esa es una mentira a través de los siglos, para hacerte creer que pueden sacar a tu pariente de ese lugar con unas cuantas oraciones, unos cuantos billetes de $100 para que recen por él. Pero Dios en su palabra nos enseña que existe el cielo y existe el infierno, que no hay lugar intermedio y que tampoco hay un lugar de inconsciencia. No existe ese lugar llamado el purgatorio. No existe tampoco una segunda oportunidad. No existe un nuevo plan de salvación.
No existe una nueva toma de decisiones. Solamente existe esta vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de que digas a Cristo que sea tu Salvador, porque después de hoy puede ser demasiado tarde. El Señor les llama hacedores de maldad a estos que están delante del trono. Hacedores de maldad les llama. Esas personas que se consideraban buenas, se consideraban religiosas o aceptables, ahora Dios los tiene que poner en la realidad. ¿Quieres que te diga la realidad? Pásame el libro de las obras. Vamos a ver lo que hiciste en tu vida. Y tu vida será desnudada delante del juez. Y podrás constatar con tus propios ojos que fuiste culpable de quebrantar la ley de Dios en innumerables ocasiones. Que rechazaste la cruz de Cristo. Que rechazaste la gracia de Dios. Que rechazaste el evangelio de Cristo. Que rechazaste la palabra bendita de Dios. Y por eso Dios tiene que decir: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. En ese lugar, apartados, excluidos de la presencia de Dios, jamás volverás a escuchar una predicación, jamás escucharás una alabanza, jamás habrá un llamado a que te arrepientas, jamás habrá una segunda oportunidad. La eternidad, excluido para siempre de la presencia del Señor. Apártate de mí. Es la segunda frase que sale desde el trono blanco. Pero no es la única. Hay una tercera frase y cada vez se pone más duro. Miren cómo dice Mateo capítulo 27 y el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Mire la siguiente frase: ¿al fuego qué? ¿Al fuego qué, hermanos? Eterno. Si pones el versículo, por favor, en Mateo 25, 41. Dice la Biblia ahí: apartaos de mí, malditos. ¿Al fuego qué, hermanos? Eterno. La tercera frase que escucharán aquellos que estarán en esa gran fila interminable, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pensaban que ya todo había terminado, encuentran la tercera frase: al fuego eterno. Al fuego eterno. No solamente escucharán: nunca os conocí. No solamente escucharán: apartaos de mí. Pero ahora llegamos al destino de aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Y debo decirles algo importante. Nadie de los seres humanos, ningún predicador, por más elocuente que sea, podrá describir completamente el horror del infierno, hermanos. Ninguna mente humana puede comprender plenamente lo que significa una eternidad de juicio de Dios en la eternidad del infierno. No hay una ilustración que pueda completarlo. Ninguna es suficiente. Ninguna reflexión será suficiente. Ninguna palabra humana puede expresar completamente lo que será la eternidad en el fuego eterno. Cristo, hermanos, durante su ministerio terrenal, predicó tantas veces del infierno. Fue tan claro en ello. Nosotros debemos estar convencidos sobre la verdad del infierno. Apartaos de mí, malditos. Pero luego dice: al fuego eterno. Y déjeme describirle brevemente qué habrá en el infierno. En primer lugar, es un lugar preparado para el diablo y para sus ángeles. Dios no creó este lugar para el ser humano, pero el ser humano ha incurrido voluntariamente en pecar. Y el destino que merecemos todos los que hemos quebrantado la ley es este lugar que fue preparado para el diablo y para sus ángeles.
El infierno no fue para el hombre, fue para Satanás, fue para los demonios, para los ángeles caídos, por aquella rebelión que hubo en contra de Dios. Pero cuando el hombre pecó, ahora merece ir a este lugar. Ezequiel 33:11 dice: el Señor, no quiero la muerte del impío. No quiero que ellos vayan ahí. Queridos hermanos, es un lugar para el diablo y sus ángeles. No será un lugar de fiesta, de tomar licor y bailar. No es un lugar donde el diablo con su cola y punta de triángulo va a estar con un trinche ahí picándote y bailando. Ahí no van a estar tus amigos. Ahí será un lugar de castigo consciente. Mira cómo dice Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 nos da un pequeño cuadro, una pequeña fotografía, un pequeño reflejo de lo que es el infierno en realidad. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en ¿qué? ¿Estando en qué? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Es un lugar de tormento. Es un lugar, hermanos, de conciencia. Él conoció a Lázaro. Él pudo ver a Abraham. Él pudo ver, hermanos, que estaba en tormento. Él ansiaba unas cuantas gotitas de agua para saciar su tormento. Jesús, hermanos, nos contó esta historia del rico y Lázaro. El rico podía recordar, pensar, sentir, sufrir, podía hablar, podía reconocer su condición. Él estaba atormentado en esa llama, en ese lugar, hermanos. Él pudo recordar cada sermón, cada invitación, cada llamamiento, cada campaña, cada versículo que tal vez pudo leer. Un lugar de conciencia, pero de tormento. Un lugar de fuego. Un lugar de tinieblas, un lugar de tormento, el juicio de Dios, el lloro y el crujir de dientes, el horno de fuego, el gusano que no muere. Un lugar horrible. Un lugar, en siguiente lugar, eterno. Mire cómo dice, estamos en Mateo capítulo 25. Vea por favor lo que dice en Mateo 25, el versículo 46. Mateo 25, 46. Dice la Biblia ahí, ¿están ahí, hermanos? E irán estos al castigo ¿qué? ¿Sí están ahí o no, hermanos? E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Note que el infierno, hermanos, es un lugar excluido de la presencia de Dios. Es un lugar de tormento, es un lugar de conciencia, es un lugar donde el diablo y los ángeles estarán eternamente. Y es un lugar donde quien vaya ahí no hay salida. Es eterno para siempre. Ya no podrás cambiar de lugar. Es un fuego eterno, no momentáneo, no pasajero. Es un lugar eterno. La Biblia también habla de un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lugar es eterno. Entonces, la tercera frase que van a escuchar es: apartaos de mí,
malditos o hacedores de maldad. La cuarta, al fuego eterno. Mire cuál es la siguiente frase. Perdón, la tercera, fuego eterno. Número 4. Número 4. Vaya a su Biblia, por favor, ahora. En Mateo 25, versículo 32. Nadie salga, por favor, siéntense, no sea malita, siéntense. Es importantísimo este mensaje. Por eso les pedí que nadie saliera por ningún motivo, porque yo sabía qué clase de mensaje iba a predicar, hermanos. Vea, por favor, el 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Eso incluye a Venezuela? Sí. ¿Eso incluye a Ecuador? Sí. A todas las naciones. México no va a estar aquí. No, también va a estar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La cuarta frase que se escuchará aquel día no solamente es nunca os conocí, no solamente es apartaos de mí, no solamente es al fuego eterno, sino apártame los unos de los otros. Desde el trono se dará la indicación: aparta los unos de los otros, y serán reunidas delante de él las naciones, los unos y los otros, y ahí veremos un momento culminante en la escena. Todo ha conducido a esto. El juicio ha comenzado. Los libros serán abiertos. Las sentencias serán pronunciadas. Pero antes el rey hace una separación definitiva y apartará. Esta expresión es una expresión definitiva e irreversible, separando a las ovejas de los cabritos. No habrá errores, no habrá equivocaciones, no habrá confusiones, no habrá apelaciones, no habrá segunda o tercera oportunidad. No cambiará en 3 grupos, en 4 grupos, no en muchos grupos, en 2 grupos. Todo se resume a estos 2 grupos. Estos 2 grupos no tienen nada que ver con sus economías, su cultura, su política o su raza a la que pertenece. No, aquí hay ovejas o hay cabritos, hay salvos y perdidos, hay redimidos y condenados. 2 rebaños. Las ovejas. En la Biblia las ovejas representan al pueblo de Dios. Representan a aquellos que son rescatados por la gracia de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y dice el Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esos son las ovejas. No son ovejas porque son perfectas, sino porque pertenecen al pastor. Son ovejas porque fueron compradas con la sangre del cordero. Fueron ovejas porque han sido perdonadas. Son ovejas no porque merezcan el cielo, sino porque aceptaron a Cristo como el Salvador. Y el Señor, el pastor, aparta a sus ovejas. Estas ovejas están inscritas en el libro de la vida. Estas ovejas han sido perdonadas. A estas ovejas apártamelas y apártame a los cabritos. Los cabritos, personas que vivieron para sí mismas, personas que rechazaron a Cristo, personas que escucharon el evangelio pero nunca aceptaron al Salvador. Personas que fueron muy religiosas pero que nunca conocieron a Cristo. Religiosos, moralmente correctos, quizás respetados en la sociedad, pero nunca conocidos por el Salvador. Cabritos, durante años caminaron juntos, vivieron en las mismas ciudades, trabajaron en los mismos lugares, se sentaron en la misma iglesia, escucharon al mismo pastor, pero el Señor tendrá que separar aquel día. Y me temo que aquí tengamos ovejas, pero que también tengamos uno que otro cabrito, que se cree religioso, que se cree que por sus buenas obras, que se cree que ya conoció al Salvador, cuando en realidad todo es una apariencia,
todo parece que es verdad, pero nunca el amor de Dios ha nacido en mi corazón. Sigo a Cristo por conveniencia, sigo a Cristo porque los demás lo hacen, sigo a Cristo porque los papás lo hacen, porque mi esposo me invita, pero no en realidad porque Cristo ha nacido en mi corazón. Cabrito. Dos caminos. Podemos ver en la Biblia dos caminos. Jesús habló de dos puertas, de dos destinos, de dos cimientos. Dos. Pero también encontramos en aquel día dos libros. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena? Dios registrando todo lo que acontece en la vida del ser humano. Como dije hace un momento, las palabras, los pensamientos, las intenciones, todo registrado. Y serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Pero también el libro de la vida. Y aquí encontramos aquellos redimidos. No escribieron su nombre porque pagaron una cuota. No será escrito por algún palanca humana. No será porque fue famosa. No será por los títulos universitarios. Tampoco por su ciudadanía. Tampoco lo será por su color de piel. Aquellos que estarán escritos en el libro de la vida han sido escritos y redimidos porque confiaron solo en Cristo, porque fueron lavados por la sangre del Cordero, porque nacieron de nuevo, porque pidieron salvación, porque se arrepintieron, y esos son los escritos en el libro de la vida. Pero también tenemos dos destinos: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno contra vida eterna. Infierno contra cielo. Condenación contra gloria. Oscuridad contra luz. Separación versus la comunión. Pero hay una frase más que quiero que escuchemos. Nunca os conocí. Apartaos de mí al fuego eterno. La cuarta frase que les dije, hermanos, que acabo de mencionar: y apartará los unos de los otros, cabritos de las ovejas. Pero hay una quinta frase que quiero que vean, por favor, en el Mateo 25, versículo 33. Ya vamos terminando. Mateo 25, 33, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, y aquí viene la frase, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay una quinta frase que puedes escuchar. Tal vez puedas escuchar la frase: nunca os conocí. Tal vez vas a escuchar la frase: apartaos de mí. Tal vez escucharás la frase: al fuego eterno. Tal vez escucharás la frase de cabrito. Pero también hay una quinta frase que puedes escuchar, y es la frase de venid benditos de mi Padre. Tú puedes escuchar esta palabra. Tú puedes escuchar. Llegamos a este momento donde, hermanos, el libro de la vida es abierto y ahí estaremos nosotros para siempre redimidos. Redimidos de parte de Dios con su sangre preciosa para heredar completamente la eternidad. Qué contraste tan glorioso. Hace unos momentos vemos a personas apartadas, condenadas, pero ahora venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos, hermanos, que han sido redimidos por Cristo. Aquellos que han recibido al Señor como su Salvador.
Nota quién es el que habla. Es el Rey, es el Juez, el Señor de toda la gloria. Él usa sus palabras de bienvenida. No hay condenación, no hay rechazo, no hay sentencia. Es una bienvenida. Venid, vengan a gozar de mi presencia. Vengan a gozar de la herencia preparada por toda la eternidad. Vengan por favor, el cielo es para ustedes. La gloria está preparada para ti. La compré con la sangre preciosa de que yo derramé. No hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay despedidas, no hay pecado, no hay cementerios, no hay hospitales, no hay sufrimiento. Estarás siempre conmigo en el cielo. Ven a gozar de esto. Qué gran contraste. Esos benditos, no perfectos, pero que decidieron no rechazar a Cristo. No solamente eso, sino que reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron, confiaron en Cristo. Son los que abandonaron toda esperanza y descansaron únicamente en el Salvador. Para concluir este mensaje, yo quiero decirte, hermano, que todos aquí seremos uno de esos dos grupos. Tan seguro de que como el sol saldrá el día de mañana, si Dios lo permite, tan seguro como que en este momento estamos respirando, tan seguro que aquel día va a llegar. Algunos escucharán: nunca os conocí, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, hacedor de maldad. Aunque eras religioso, aunque hacías milagritos en mi nombre, aunque me decías Señor en la iglesia, apártate. Y otros escucharán: venid benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La diferencia no la hará la religión. La diferencia no será la moralidad ni la tradición. La diferencia no la hará tu nacionalidad o dinero. La hará de lo que hagas con Cristo y su evangelio. Por eso, antes de que salgas de este lugar, asegúrate que serás de lo que escucharán: venir benditos de mi Padre. Porque será muy triste encontrarte en esa fila interminable y tener que decirte: Alexander, tú estuviste en la iglesia, tú escuchaste el mensaje, ¿por qué no aceptaste a Cristo? Vero, tú asististe muchas veces, leíste la Biblia, ¿por qué no lo aceptaste en tu corazón? Ya no podremos ir por ellos y quitarlos de la fila. Ya no podremos decirles: ven, te voy a hablar del evangelio, ven, te quiero enseñar. Ya no habrá oportunidad. Dios apartará de una a los ovejas y a los cabritos, y serán condenados por la eternidad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere adoptarte como su hijo. No rechaces su invitación. Hoy sal de aquí con la seguridad de que eres de sus ovejas, de que eres hijo de Dios, de que Él te ha salvado. Confía en Él, entrégale tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. 5 frases que saldrán desde el trono. ¿Cuáles escucharás tú? Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Nadie viendo, por favor, todos con los ojos cerrados. Este es el momento más importante. Es el momento de tomar una decisión por Cristo. Señor bendito, en tu nombre santo llego a ti en oración. Hoy acudo a tu trono de la gracia, Señor, para pedirte, Espíritu Santo, que obres en cada corazón de aquí.